Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Elena y esto es Nena Valiente. Hoy quiero hablaros de una orquídea no tan conocida como las Phalaenopsis, pero que en cuanto tengáis una os vais a hacer fanáticos. Es una variedad de Dendrobium. Dendrobium es una de las especies de orquídeas con más variedades conocidas y comercializadas. Estas en concreto son Dendrobium berry oda. Son muy resistentes, son muy fáciles de cuidar, muy similares a las Phalaenopsis en cuanto a cultivo, no tienen casi nada complicación y florecen muy fácilmente, a nada que seas un poquito constante con el abono. Y sobre estas orquídeas yo preparé un vídeo, pero me pasó una novatada y es que preparé todo, hice prueba de cámara, prueba de sonido, iluminación, todo está bien, tal, volví a poner a grabar, o eso pensé yo. Hice todo el vídeo, ya había separado los keikis de mi planta original y no se había grabado nada. Entonces solo conservo las fotos que hice en aquel momento de lo que os iba a explicar, que ahora mi planta está otra vez con keikis, ¿lo veis?, para poder quitarlos, y os lo voy a volver a explicar. Es una lástima porque tenía muchos más. De hecho, yo saqué de esa planta otras dos. Una es esta, que ya veis que cogieron muy bien, y la otra la regalé. Pero bueno, vamos a ir paso por paso, ¿vale? Primero, os explico cómo cuidar estas orquídeas, porque de verdad podéis comprarlas y regalarlas con toda tranquilidad, porque son unas plantas que se adaptan muy fácil a nuestros interiores y son súper fáciles de cuidar. Las berry oda hacen estas cañas, ¿veis? Así, que van dejando peladitas y con esta piel, de las que luego salen keikis. ¿Veis? Aquí lo vemos que tiene una caña nueva que ha brotado de la axila de esta otra con un montón de raíces. Estas raíces blancas y con las puntas verdes nos dicen que están con un crecimiento sano y óptimo, fuerte, ¿no? Y que ya tienen suficiente tamaño como para que las podamos separar de su madre. ¿Cómo hacemos esto? Hay que sujetar bien la voy a sacar, yo creo que era aquí. Sujetar bien tanto el tronco madre, vamos a llamarlo así, como el keiki, y giramos sin hacer demasiada fuerza. Giramos hacia un lado, hacia el otro, y ella solica se nos soltará. Sujeto el tronco original y el nuevo. Giro. No hay que hacer demasiada fuerza, ¿vale? Lo que intentamos es no dañar. Os voy a decir los cuidados de esta planta. Le gusta la luz intensa, pero siempre sin sol, que reciba buena iluminación luminosa, le gusta estar en un sitio muy luminoso, pero sin sol, que el sol sí que podría dañarla. Y tiene marcado una época de crecimiento y de reposo. Primavera y verano es su época de crecimiento, donde ahí sí que le gusta un riego bastante constante. Yo, por ejemplo, las riego una vez a la semana, y si hace mucho calor incluso pulverizo un par de veces en medio, y abono cada 15 o 20 días. Sí que después del verano, ya cuando empieza a haber menos luz y las temperaturas empiezan otra vez a bajar, ya en otoño y invierno vamos espaciando esos riegos y dejamos de abonar. Digamos que así se encuentran con una época de reposo y una época más activa de crecimiento. Normalmente es en primavera-verano cuando nos van a ofrecer sus flores. Sí que es cierto que, como todo ser vivo, como os digo siempre, hay veces que florecen cuando les da la gana, no cuando nosotros queremos, pero esto es así. En cuanto a temperaturas, se adapta genial al interior porque tienen un margen muy amplio de temperaturas, soportan desde los 10-12 grados hasta los 30 grados. En esa franja van a aguantar más o menos bien y no van a sufrir. Su ideal, por supuesto, entre 18 y 25, tontas no son, ese es su ideal de temperatura, ¿no? Y así tendremos ejemplares francamente maravillosos. Os cuento más cosas de ella. Normalmente las flores las sacan, aquí se ve un restito de donde estuvo la flor, de la parte final de las hojas, de las dos hojitas, o justo de las primera o segunda anterior. Keikis realmente sacan por donde quieren y por donde pueden. Les gusta estar un poquito apretadas en la maceta, por eso es mejor no ponerlas muy separadas. De hecho, estos keikis los podríamos poner
con la planta madre. Pero hay una curiosidad y es que le gusta un sustrato muy aireado y por eso hoy vamos a hacer otra cosa, además de hablar de esta Dendrobium berrioda. Es una curiosidad, tiene unas flores moraditas que huelen muy bien, además es un olor como a miel, pero no es muy empalagoso, o sea, cuando estás cerca de la planta lo percibes, pero no te embriaga toda la habitación que te emborracha. ¿Veis que estoy preparada aquí, taladro en mano? Pues lo que vamos a hacer es perforar agujeros en los laterales de esta maceta para que se airee todavía más el sustrato, ¿vale? Esto lo hacemos con un taladro. Es exactamente igual que pongamos maceta transparente que maceta opaca, la que tengáis más a mano. Sí que es importante que estén más bien apretaditas en la maceta. No le gusta tener el sustrato muy suelto ni estar demasiado sueltas en la maceta, ¿vale? Vamos allá. Ya no nos queda más que regarlas un poquito, así despacito. Bueno, pues nada, simplemente deciros que espero que os atreváis con las Dendrobium berrioda. Voy a buscar una foto de un ejemplar en flor para juntarosla, que veréis que es una preciosidad. Son flores normalmente en color como lila. También las hay blancas o rosa suave, pero yo en verdad no las he visto nunca, siempre las he visto de ese color morado. Y os la vuelvo a presentar cuando las tenga con flor, para que os animéis más. Hasta aquí todo por hoy, un beso, no olvidéis darle al like si os gustan mis vídeos, suscribiros y compartir para ayudarme a crecer. Visita mi blog nenavalente.com. Chao, chao.